para todos. A nosotros nos ha correspondido el síndrome de Cri-du-Chat, por su traducción al castellano, el síndrome de maullido de gato, también llamado síndrome de Lujan, en honor al médico francés que lo describió por primera vez, Jérôme Lujan. Este síndrome tiene unas particularidades y unas manifestaciones clínicas bastante pronunciadas. Se le denomina maullido de gato debido a que cuando el niño nace, su primer llanto es similar al de un gato. Además presenta implantación baja de las orejas, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, micrognatia, microcefalia, es decir que el perímetro del cráneo es menor a lo normal. También tienen un peso bajo de alrededor de 2.600 gramos. Y después del primer año de vida pueden desarrollar retraso mental, problemas cognitivos, también pueden presentarse deformaciones en el sistema urinario, problemas renales, pueden presentarse escoliosis, cardiopatías, entre otras características clínicas. El síndrome Cri-du-Chat es una mutación cromosómica la cual es ocasionada por una delesión o pérdida parcial o completa del brazo corto del cromosoma 5 durante el desarrollo de un óvulo o un espermatozoide. Etiología genética e influencia paterna del síndrome de Cri-du-Chat. Entonces, cuando nosotros hablamos de etiología genética, es las causas, el por qué sucede la mutación, en este caso la deleción. Entonces, la deleción de la información genética del brazo corto del cromosoma 5, en la mayoría de los casos, es decir, en el 80%, es debida a lesiones de novo. Esto quiere decir que ocurren por sí solos sin necesidad de ser heredados por mutaciones naturales causadas por la ADN polimerasa durante la espermatogénesis. En el 10% de los casos, la deleción o eliminación es heredada por parte del padre que presenta una translocación equilibrada. Entonces, como podemos observar en esta gráfica de la parte inferior, una translocación es un intercambio de una porción de dos cromosomas, del material genético de dos cromosomas. Entonces, una parte de un cromosoma se va a el otro cromosoma. Esto sin pérdida ni ganancia de material genético y no genera ningún efecto adverso. Para entender un poco más la etiología genética, vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos una mujer que tiene sus 23 pares de cromosomas normales y su novio tiene en su cariotipo el brazo corto de su cromosoma 5, parte de su información se va o se intercambia por información del cromosoma 10. Si estas dos personas tuvieran un hijo, el niño va a heredar aleatoriamente dos copias de cada cromosoma, uno de la mamá y uno del papá. Dado que el papá y la mamá tienen dos copias de cada cromosoma, si el padre hereda el cromosoma 5 translocado, pero un cromosoma 10 normal, habrá una pérdida de la información genética del cromosoma 5. Entonces, habrá una pérdida de la información del cromosoma 5 y esto causará una translocación desbalanceada o desequilibrada, lo que conduce al síndrome de Cri-du-Chat. El diagnóstico de este síndrome se da por las características clínicas que tienen los pacientes que lo presentan, así como su particular llanto del recién nacido que asimila al maullido de un gato. El análisis del cariotipo puede confirmar la presencia de este síndrome. Sin embargo, cuando se presentan dudas o el cariotipo sale aparentemente normal y hay sospechas clínicas, se recomienda corroborar con un análisis FISH, una prueba PCR cuantitativa y un CMA. A analizar este síndrome, en especial el diagnóstico, encontramos que hay dos tipos de diagnóstico. El primero es el diferencial, en el cual pues vamos a separar esta enfermedad de otros síndromes como el de Mowat-Wilson y el de Wolff-Hirschhorn, además de la monosomía
1P36 y la microdeleción 17q21 y otras pues anomalías cromosómicas que se puedan presentar. El diagnóstico que podemos realizar es el prenatal. Este se basa en una ecografía que va a analizar anomalías estructurales. También encontramos que el muestreo de vellosidades coriónicas o la amniocentesis, así como los cariotipos de tipo FIS o CMA, pueden decirnos con exactitud o revelar dónde se encuentra la lesión en el cromosoma 5P. Sin embargo, hay veces que esta ecografía sale aparentemente normal o sale normal. Se encuentran también unas pruebas prenatales no invasivas que en algunos países pues están en el mercado y pueden usarse como método de detección para algunos síndromes como el de Cri-du-Chat. Además, en familias con una translocación ya conocida de tipo 5P, se pueden realizar pruebas genéticas preimplantacionales de reconocimiento cromosómico estructural. Pronóstico del síndrome de Cri-du-Chat. El pronóstico se puede realizarlo desde un pronóstico médico y desde un pronóstico psicológico. En cuanto al ámbito médico, la esperanza de vida de los individuos está disminuida, aunque la mayoría alcanza la edad adulta alrededor de los 50 años, lo cual va a depender de la gravedad de las malformaciones asociadas, como por ejemplo cardiopatías, alteraciones renales y complicaciones neurológicas. En cuanto al retraso mental, la mitad de los niños con este síndrome adquieren habilidades verbales suficientes para comunicarse siempre y cuando tengan una estimulación precoz del habla y del área motora, lo que ha mejorado el pronóstico de forma significativa. Por otra parte, desde los años 80 se demostró que los niños integrados en sus familias y con las técnicas de atención temprana son capaces de realizar importantes progresos, como por ejemplo, el epicanto se atenúa, los huesos de la cara comienzan a modificarse, el llanto se hace más grave y desaparece el tono característico. Pero a pesar de los avances, es todavía difícil ofrecer un pronóstico individual en cuanto a la lesión del brazo corto del cromosoma 5. En cuanto al pronóstico psicológico, debemos de ser realistas, ya que los niños con este síndrome presentan una importante discapacidad intelectual, donde van a alcanzar una independencia personal muy limitada y siempre van a depender de sus familiares o acudientes. Como consejo genético o asesoramiento genético, el síndrome de Cri-du-Chat afecta a uno de cada 20.000 a 5.000 nacidos vivos. Este síndrome no es hereditario y puede que nadie de la familia lo tenga, puesto que se produce con mayor frecuencia como evento aleatorio. Por lo general, este trastorno es muy poco frecuente y es probable que vuelva a suceder en caso de otro hijo. No obstante, si existen antecedentes familiares del síndrome Cri-du-Chat, son mayores las probabilidades de que el bebé nazca con esta afección. Alrededor del 10% de las personas con síndrome de Cri-du-Chat heredan la anomalía de un padre afectado. Cuando se produce la fecundación, el niño adquiere el síndrome. En aproximadamente el 80% de los casos, la eliminación cromosómica parcial proviene del espermatozoide. Asimismo, se debe realizar un estudio citogenético para proporcionar el diagnóstico definitivo y a los padres es indispensable el estudio de cariotipo.